Hola, hola, bienvenidos a José Boleto y Soda en un video más. Esta vez es un video donde estaré hablando acerca de qué tan falso es el soft reboot que sufrirá DC, porque ahora se toma como algo novedoso que trae James Gunn. Pero les voy a probar que ese soft reboot ya ocurrió en 2017 y fue un rotundo fracaso. Y por eso es una malísima idea retomar ese concepto de realizar un soft reboot. Así que empecemos. Bueno, como les decía, tenemos en 2017 la película de Justice League. Como todos ya sabrán, no tengo que explicarlo, ¿no? Zack Snyder estaba dirigiendo la Justice League, tenía un plan, pero Warner Brothers quiso igualar a Marvel, no solo en las cifras, que ese fue el concepto desde el principio que se creó este universo cinematográfico, sino también en el estilo, ¿no? Pensaron que a lo mejor los 800 millones de dólares que hizo, o los más de 800 millones de dólares que hizo Batman v Superman, no eran suficientes y se debía al tono oscuro, que después veremos cómo esas cifras son bastante altas para lo que manejó DC con el nuevo tono. Pero pensaron que era demasiado oscuro, mucha gente, hubo conflictos de interés, mucha gente quería llegar al poder, entonces tuvieron que sacar a Zack Snyder y desde ahí empezó un soft reboot. Porque ¿qué es un soft reboot, no? Pues es un reinicio, pero en el que conservas algunos elementos de lo que ya tenías, pero cambias el canon, cambias muchas cosas para continuar una nueva, ¿no? Hay un nuevo giro en los acontecimientos, ¿no? Y lo teníamos con Justice League, que de entrada sacaba Darkseid de la ecuación, ¿no? Ya eso lo hacía muy distinta, el final era diferente, el tono era diferente, entonces Justice League sufría reshoots, pero sufría un soft reboot este universo cinematográfico ya sin Zack Snyder. ¿Cuál fue la respuesta de la gente a esto? Bueno, 600 millones de dólares en taquilla. Una película de Justice League que era más importante que Batman v Superman tuvo una taquilla inferior a Batman v Superman. Y era el primer gran fracaso porque ellos apuntaban a los 1,000 millones. Decían, sin Zack Snyder no vamos a pasar de 800 a 1,000. Y pasaron de 800 a 600. Entonces hubo un cambio ahí a negativo. Y desde aquí creo que la empresa debió quitar a los que estaban dañando a esta empresa. Porque en este momento ya había mucho politiqueo detrás, ya había muchos problemas, los actores no estaban contentos. Entonces creo que si se hubiera escuchado a los fans y a los actores en ese momento, creo que DC le hubiera ido muchísimo mejor, pero no se hizo en ese momento y se continuó con el soft reboot por esta fusión, por la llegada al poder de Walter Hamada, que trajo consigo otras cosas, ¿no? ¿Qué otro fue de este soft reboot? Birds of Prey. En Birds of Prey veríamos a Harley Quinn, ¿no? Con este equipo. Esta Harley Quinn que había sido presentado en el Snyderverso, ¿no? En Suicide Squad, aunque es la versión de cine, muchos considerarían de Snyderverso realmente el Ayer Cut. Pero de alguna manera continuaba con el canon del Snyderverse, Suicide Squad. La versión de cines, ¿no? Claro, en el Ayer Cut tendríamos incluso a Steppenwolf. Por eso digo que es la edición definitiva para el Snyderverso. Pero ahí todavía no lo considero un soft reboot, sino una metida de mano grande del estudio, ¿no? Pero no tan grande como la Justice League, que ya lo considero un soft reboot, ¿no? Entonces tendríamos esta versión de Harley Quinn, que ya era una versión distinta, ya era parte de este soft reboot, porque mantienes el personaje, mantienes a la actriz que la interpreta, que es Margot Robbie en este caso, pero la cambias, ¿no? La cambias y la intentas hacer un Deadpool femenino. Y no solo eso, sino que sacas a Jared Leto de la ecuación. Según ellos entienden, mantenemos a Harley Quinn, que es lo que funcionó en Suicide Squad, pero alejamos al Joker de Jared Leto, que no funcionó. Entonces de esta manera ya está lo de sobre reboot, mantener y quitar unas cosas, ¿no? Incluso ya el canon sobre lo que Batman no estaba, cambiaron algunas cosas. O sea, definitivamente Birds of Prey no está en el Snyderverso, ni en nada que se había hecho antes. Por eso forma parte de esta nueva línea que se abrió
con la Justice League. ¿Cuál fue el resultado de esta película? 200 millones de dólares. Un tremendo fracaso, ¿no? O sea, pasar de 600 a 200 millones de dólares fue un tremendo fracaso. Eso sí, desde aquí mucha gente empezó a usar la excusa de la pandemia, cosa que es mentira, porque en este mismo tiempo estaba la película de Sonic, que incluso creo que hasta llegó después y fue un exitazo en taquilla, ¿no? Entonces no tiene nada que ver eso. Y bueno, después continuaríamos con Wonder Woman 84. Wonder Woman 84, que fue una película, aquí sí le tocó la pandemia a la película, pero la película fue un fracaso. O sea, la película hizo 169 millones de dólares, una cifra muy corta, pero que se podría entender por el COVID. ¿Cuál es el problema o cuál es la forma en la que podemos tomar que fue un fracaso esta película? En HBO Max nunca causó impacto en HBO Max. O sea, la temporada de pandemia es cuando más impacto debieron causar este tipo de producciones, porque todo el mundo estaba en casa encerrado y la gente quería ver nuevas películas y las producciones de superhéroes estaban en pausa y la primera Wonder Woman le había ido muy bien. Entonces se juntaba todo para que esta Wonder Woman fuera exitosa y fue un tremendo fracaso también en HBO Max. Hasta la fecha nadie se acuerda de esa película, es una de las películas olvidadas. Creo que hay más gente que se acuerde de Birds of Prey que de Wonder Woman 84, siendo que había sido un personaje tan importante en un inicio en este Snyderverso. Así que es otro fracaso de este soft reboot, que como digo, aquí sí se puede justificar un poco más la pandemia en taquilla bruta, pero su fracaso en streaming no es para nada justificable, ¿no? Entonces tenemos estos datos. ¿Por qué también es un soft reboot? Bueno, porque la historia también se desconecta. De hecho, prueba de que soft reboot cambia el canon, porque la Wonder Woman del Snyderverso en el 84 estaba oculta, se había retirado. Y ahora tenemos que en los 80s estuvo salvando gente y salía en televisión y era público. Así que ese discurso que veíamos en Batman v Superman ya no era canon, ¿no? Y otra cosa que no era canon de Batman v Superman, intentando eliminar esa película, es el tema, ¿no? El tan grandioso tema, ¿no? De Beautiful Lie, que en Batman v Superman se utiliza de una gran manera. Aquí se utiliza otra vez para el final, intentando que te olvides de la primera versión, pero en realidad nadie te acuerda de esta versión, ¿no? Cómo cambian las cosas. Otra película fue Shazam, una película de 2019, que bueno, esta hizo una taquilla de 367 millones de dólares, una taquilla muy inferior a lo que se esperaría. Aquí hay dudas con Shazam. ¿Por qué? Porque unos sí lo podrían considerar no del Snyderverso, pero sí parte de esta temporada pre-Walter Hamada. Pero yo diría que no. Esta película siempre fue muy a su rollo desde el principio. De hecho, Zack Snyder nunca como que la tomaba en cuenta para nada, ni en los lanzamientos, ni en meter easter eggs, ni iba a meter a Shazam en alguna de las historias. Entonces Shazam como que estaba ahí, pero no estaba conectada realmente con el Snyderverso. ¿Y cuál fue el resultado de esto? 367 millones de dólares, ¿no? Un fracaso, porque obviamente esperaban cifras superiores. Y esta película sí era una buena película, ¿no? Pero decisivamente ese hecho hizo que no le interesara a la gente. Shazam Fury of the Gods, de 120 millones de dólares, está siendo un gran fracaso. Misma historia, desconectada. Y Black Adam, que es una película que a mí sí me gustó, hizo 393 millones de dólares, otro fracaso. Y otra película que no está siendo parte ni de la Zack Snyder Justice League, ni de Batman v Superman, ni de Man of Steel. No, ahora resulta que Superman responde ante Amanda Waller, ¿no? Vemos como todas las películas que intentaron cambiar el canon del Snyderverse fracasaron. O sea, y creo que ninguna llegó a los 400 millones de dólares, ¿no? Aquí habrá alguien que diga, bueno, no está tomando en cuenta Aquaman. O sea, el propio James Wan ha dicho que pidió asesoría de Zack Snyder. O sea, y esa película se estuvo haciendo antes de
o sea, a la par de la Justice League. Sí es verdad que cambiaron algunas cosas, pero al igual que Suicide Squad, lo tomo como cambios que pudieran haberlos hecho, pero no de un soft reboot, ¿no? O sea, son cambios más que ocurren más normalmente en el cine, que no deberían, ¿no? En muchos de los casos, pero ocurren normalmente en el cine, no lo tomo como un soft reboot, así que no lo tomo así. Que aún tomándola en cuenta como éxito de Hamada, que no es un éxito de Hamada, como tampoco lo es Joker, como tampoco lo es The Batman, no alcanzarían las cifras que tenían anteriormente, ¿no? Así que vemos que ese soft reboot ya existió. James Gunn, perdón, no está ofreciendo nada nuevo en sus conceptos. Yo lo he dicho desde que presentó las cosas. Dije, estas son las cosas de Walter Hamada. O sea, James Gunn llegó a tomar el lugar de Walter Hamada y presentar lo mismo de Walter Hamada, solo que de una manera diferente. ¿Y cuáles van a ser los resultados? ¿Cuáles van a ser los resultados, por ejemplo, de Blue Beetle, que tuvimos tráiler ayer? Pues estos mismos resultados, porque las cosas no han cambiado y mientras las cosas no cambien van a seguir obteniendo los mismos resultados. Y bueno, si te gustó este video te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También sigue en mis redes sociales que aparecen en la descripción y en la caja de comentarios. Espero ver tu opinión. Únete al canal si quieres apoyar este proyecto. Adiós.